Tengan todos ustedes, son bienvenidos y muchas gracias por estar aquí en este Café del Conocimiento. Estamos en el tercer día del Interclima Nacional 2016, que viene desde atrás. El año pasado, como ustedes recuerdan, se desarrolló este Interclima Nacional en la ciudad del Cusco. Muy bien, el tema que nos trae hoy es de experiencias sociales de integración de los enfoques de género, intergeneracional e interculturalidad en la gestión del cambio climático. Mi nombre es, permítanme presentarme, mi nombre es Víctor Bustinza, voy a ser de facilitador la mañana de hoy. Tenemos como cosechador a Jaime Pérez y como documentador a Alex Mora, que nos está apoyando la mañana de hoy. Muy bien, entonces yo voy a invitar primero a los expositores. Tenemos 13 exposiciones y 2 comentaristas. Entonces primero yo invito a Marcela, por favor, que pueda pasar al frente, a la mesa, por favor, de honor. De igual manera invito a Rosilda. ¿Está Rosilda? ¿Llegó ya Rosilda? Todavía no, ya. Muy bien. También invito a César, se cambió el último, ¿no? Al señor Ruiz. Por favor, adelante, lo invitamos. Y de los comentaristas, invito al señor Álvaro Gálvez, por favor. Muchas gracias por estar aquí. El señor Álvaro Gálvez, el representante del Ministerio de Cultura, y también al señor Ricardo García, por favor. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a esta mesa de Café de Conocimiento 2, experiencias sociales de integración de los enfoques de género, intergeneracional e interculturalidad en la gestión del cambio climático. El tema es bastante amplio, es muy difícil a veces de entender estos temas, son muy complejos los temas sociales, y siempre a veces, desde mi formación, digo, ¿no? A veces es más fácil resolver problemas de matemática, ¿no? De alta matemática, pero abordar estos temas es bien difícil, bastante complejo. Muy bien, voy a dar a conocer en las siguientes láminas la metodología que vamos a seguir en el desarrollo de este Café de Conocimiento. Muy bien, ¿cuáles son los resultados esperados? El resultado esperado se capitalizan aprendizajes de cómo se ha incluido la cosmovisión de los pueblos indígenas para definir medidas de adaptación y mitigación en función de hacer frente a los efectos del cambio climático desde políticas públicas y experiencias. El día de ayer hubo una mesa de cómo el conocimiento también podía, ¿cierto?, ayudar a la formulación de políticas públicas y también en este caso, priorizar prácticas, la acción misma, ¿no? En este caso, adaptación al cambio climático. La secuencia y los contenidos de la agenda son los siguientes. Estamos con un retraso ya de 25 minutos. Vamos a primero recibir la exposición de Marcela desde la comunidad de Quispillacta y la recuperación y vigorización de las sabidurías de crianza de la diversidad frente al cambio climático. Luego viene la presentación de Rosilda Guimaraes, plan de adaptación al cambio climático en la microcuenca de Cumbasa, el aporte de las mujeres indígenas quechua. Y luego viene la presentación del señor Ronald Ruiz, que es el caso de Piura. Seguidamente vamos a recibir los comentarios del representante del Ministerio de Cultura, el señor Álvaro Gálvez, del Gobierno Regional de Loreto, el señor Ricardo García. Luego vamos a aperturar un espacio para que ustedes, asistentes a este evento, puedan hacer las preguntas. Vamos a pasarles el formatito de un papel para que ustedes puedan, y luego normalmente las respuestas de los que van a exponer, y finalmente tendremos las conclusiones del cosechador, en este caso que está a cargo de nuestro colega Jaime Pérez. ¿Cuál es la reflexión que esperamos de los comentaristas en la plenaria de hoy? Es cómo se han incorporado los saberes ancestrales en la definición de políticas públicas nacionales y regionales para hacer frente al cambio climático. ¿Y qué debemos hacer para fortalecer la interculturalidad en las políticas públicas frente al cambio climático? ¿Y qué falta, no? Bueno, herramientas, políticas, instrumentos, entre otros. Entonces, más o menos la reflexión es esta, y también quisiéramos que vuestras preguntas, vuestras inquietudes giren en torno a estas 2 preguntas centrales. Muy bien, entonces, sin más,
empezamos en este momento. Entonces, la primera presentación es de Marcela. Yo los invito, por favor, al señor Galvez y al señor Ruiz, pasar al frente para que estén más cómodos, porque si no es un poco dificultoso estar mirando de costado la exposición. Y sigo, Marcela, entonces te invito, por favor, a presentar la experiencia de la comunidad de ABA. Esto es... No, sí, sino que estaba acá, no lo ha guardado por acá, está un ratito. ¿Por dónde lo ha guardado? A ver, un momentito, si me apoyas, por favor. Estaba en una carpeta. No, es que estaba en un grupo de... y no lo encuentro. Acá está. Este es. Y ahora sí va uno. Acá. Solo 10 minutos, por favor, Marcela. Muchísimas gracias. Buenos días a todos quienes estamos aquí. Voy a tratar de hacer lo más rápido posible para poder compartir esta experiencia. La comunidad de Ixpillacta, para quienes no conocen, queda en Ayacucho, provincia de Cangallo, distrito de Chusche, y está a unos 3 horas de la ciudad de Huamanga, ¿no? Lo he titulado La comunidad de Ixpillacta y la recuperación, vigorización de las sabidurías de crianza de la diversidad frente al cambio climático. El contenido está basado en las preguntas que nos alcanzaron los organizadores y tiene que ver cómo afecta el cambio climático a la comunidad, las evidencias, qué acciones hemos implementado, qué saberes ancestrales está tomado en cuenta y cuáles son las lecciones aprendidas en el proceso de esta experiencia para poder decirlos algo que debemos hacer para fortalecer efectos en interculturalidad a futuro. Quiero aprovechar esta lámina para poder decirles qué lectura tiene la comunidad, en este caso de Ixpillacta, sobre el cambio climático. Es un dibujo bien bonito que dice mucho que el clima ha cambiado, está cambiando aceleradamente, pero no solamente estos últimos años, viene desde la década del 70. Allá pueden ver en la figura, se recrudece esta situación en la década del 80, ¿no? O sea, 70, 60, en el 80. Y a partir de allí, esta experiencia de ABA, aquí está 70, 80, y este cuadrito encierra a partir precisamente del cómo hemos partido para poder recuperar nuestras sabidurías y afrontar el cambio climático a partir de nuestras propias sabidurías y cosmovisiones, ¿no? Hay aquí abajo podríamos decir, siempre hubo cambios en el clima. Quienes vivimos en las partes altas de la montaña, podemos decir que siempre tuvimos estos cambios, pero lo que pasa hoy es que son inusuales estos cambios, ¿no? El tiempo, sabemos decir, el tiempo está al revés, el tiempo está loco, decimos en quechua, ¿no? Porque a veces hay una ocurrencia incluso de granizadas durante la noche, lo que nunca antes se ha dado. Hay temperaturas inusuales, por ejemplo, Chojoro, que está a 4.000 metros, 4.200 metros sobre el nivel del mar, hay 26 grados centígrados, imagínense, ¿no? Entonces, aquí hay una frasecita que no se ve por aquí, decimos en quechua, el hombre está loco, el clima está al revés, pero también el hombre está igual que el clima al revés, loco. Esto es digamos, una frase bien decidor, porque nos dice que el clima depende precisamente del comportamiento de los humanos. Eso quisiera que ustedes anotaran, ¿no? Pero en todo caso, ¿cómo nos afecta? De hecho, una de las cuestiones más claves es esto del clima extremo. Las heladas, las granizadas han perdido camino, sabemos decir en quechua, y las condiciones, digamos, de producción de alimentos igualmente están muy cambiadas. Esto es una línea del tiempo, del cómo lo ubican los comuneros
como uno de los factores claves o factores, digamos, determinantes para la aparición del hambre. Esa es una cuestión. La helada y granizada a partir de 2005 prácticamente se hizo, digamos, en el panteón, digamos, de nuestro conocimiento, de nuestra vivencia presente, permanente, ¿no? Ya no viene en los tiempos que antes solía venir, sino ahora es permanentemente, ¿no? Entonces eso es una cuestión clave que hay que tomarla en cuenta en nuestra Antes se dice que la lluvia venía de noviembre a marzo, ahí era más intenso, duraba 5 meses. Ahora se retrasa o se adelanta un poco, pero ahora se ha reducido solamente a 3 meses, ¿no? Esa reducción de 2 meses es también clave. Y los daños que hace, pues, nos termina los cultivos. De hecho, una de las cuestiones positivas es que también el cambio climático nos ha generado las zonas de producción altas, por ejemplo, donde antes no se cultivaba, ahora son cultivables casi en todas partes del mundo, ¿no? de los Andes, digamos, ¿no? Entonces, es positivo, pero también es negativo estos efectos que nos trae el cambio climático. Bueno, y si quisiéramos precisarlo mucho más, uno de los efectos más claves, de hecho, viene a ser esto de la pérdida de los glaciares en las cabeceras de Cuenca, Cachi, como en todas partes del Perú, ¿no? En este caso, viendo las fotos satelitales, podemos comparar que estas son las nevadas que en 85 todavía teníamos, ahora en 2009, por ejemplo, ya no existe, ¿no? Entonces, en 24 años, la totalidad de glaciares en nuestra zona, por ejemplo, han desaparecido prácticamente, ¿no? Entonces, uno de los efectos básicos es la reducción de reservas del agua. De allí que hablamos de escasez de aguas, ¿no? Esto es una imagen que nos dice cómo hemos quedado prácticamente en el año 80, ¿no? Bueno, ¿qué acciones implementamos para hacer frente a esta situación? Bueno, se resumen estas dos cuestiones, las medidas llamadas no infraestructurales o las llamadas medidas verdes, que en este caso se enfocan precisamente en el papel central de la cultura y el cumplimiento de las decisiones colectivas a nivel de la comunidad, ¿no? Otras son las medidas infraestructurales que conocemos todos quienes trabajamos en este tema. Voy a dedicarme mucho más a estas medidas infraestructurales, las llamadas medidas verdes, que precisamente son las cuestiones que muchas veces en eventos académicos o en eventos como esta olvidamos o pasamos por alto. La revitalización de los rituales colectivos. Para las comunidades nuestras, las comunidades quechuas, andinos, amazónicas, la ritualidad es una cuestión central básica, porque el clima, precisamente sabemos decir, una de las causantes de esta aceleración del cambio climático, sabemos decir, que es la falta del cariño y respeto a todo, la falta de respeto a la tierra, la falta de respeto al agua, falta de cariño, decimos, ¿no? Entonces, de allí, el elemento principal viene a ser los rituales. ¿Qué son los rituales? Para nosotros viene a ser esa manifestación de cariño y respeto a todo, ¿no? El cariño al agua, el cariño a la tierra, son esas manifestaciones que vemos en términos de ofrendas, en términos de pagos, ¿no? Y aquí, ¿y qué cosa logramos con eso? En este caso, tratamos de acrecentar nuestra empatía y la sensibilidad para entender el comportamiento del clima. Si el clima está loco, entonces se trata de comprenderla por qué vienen esas locuras, ¿no? Desde la cosmovisión quechua, porque hemos perdido cariño y respeto, ¿no? Bueno, otra de las cuestiones claves para nosotros en nuestras acciones para hacer frente al cambio climático viene a ser el fortalecimiento de la organicidad del aire, la crianza de la organicidad, ya sabemos decir, digamos, las funciones o la valoración, el fortalecimiento de las autoridades llamadas tradicionales. Nosotros todavía tenemos, por suerte, lo hemos recuperado, la función de las llamadas autoridades de la chacra, los abarayu,
los Barayos Campos, los Barayos, digamos, ministros Barayos. Tenemos una serie de autoridades que tienen que ver con velar precisamente el comportamiento del clima para que no afecten nuestros cultivos. La pareja de autoridades Barayos, los niños, autoridades que tienen que ver mucho con la sensibilidad frente al clima. El papel de los niños, de los jóvenes, es básico para nosotros. De allí que en muchas comunidades en los Andes han perdido, decimos desde nuestra mirada, la, digamos, vigencia de las autoridades niños y jóvenes. Ya no hay en muchas comunidades. Y es preciso, sabemos decir, que hay que recuperar porque ellos tienen mucho más sensibilidad para captar precisamente esos cambios que están dándose en nuestro entorno, ¿no? Bueno, ¿qué saberes estamos tomando? Saberes ancestrales, como pueden ver, nuestra experiencia se basa precisamente en la valoración de la cosmovisión, en este caso total, la cosmovisión quechua. Para la cosmovisión quechua, la lluvia, la granizada, que esos son elementos que llamamos del clima, la granizada, la helada, el viento, todo eso son personas, son seres vivos, son personas que tienen su camino, sabemos decir. Es una persona, por ejemplo, la lluvia es una persona chacarera que vive en la selva, que nos acompaña cada vez que le requerimos, le mincamos y le hacemos fiesta. Si no le hacemos fiesta, si no le mincamos, la lluvia no va a venir de la selva, sabemos decir. Por eso tenemos estas expresiones culturales, podríamos decir, los niños chunchos en la fiesta del agua. La fiesta del agua es la fiesta de acequias, la fiesta de limpieza de los canales. Allí pueden ver los niños chunchos para nosotros que cambian, que tienen esa vestimenta de los llamados chunchos. Chunchos para nosotros son los habitantes de la selva, ¿no? Entonces están presentes, ¿no? Entonces una de las cuestiones que nosotros tomamos en cuenta es precisamente este camino. ¿Cómo está perdiendo el clima su camino en esta cuestión del tiempo? Del clima. Voy a acelerar tan rápido, me estoy pasando mucho. Otra de las cuestiones es esta, precisamente la recuperación de saberes de la diversidad, las señas del clima, que también están cambiando mucho, que ahora ya sabemos decir el clima a veces ya no te avisa bien. No es que no nos avisa, sino que nos está avisando aceleradamente y no tomamos en cuenta estas cuestiones del cambio, los secretos de crianza. Bueno, otras sabidurías ya que tienen que ver precisamente con prácticas de recuperación de suelos, prácticas de cultivos, la diversidad es una cuestión clave, diversidad de cercados que mejoran microclimas, pastos y aguas, en agua, la crianza de los puquios y las lagunas, la siembra y cosecha del agua, que es una práctica campesina, es cuestión vital en estas, digamos, para hacer frente al cambio climático. Hay una serie de experiencias que en nuestro caso hemos sido ganador del Premio Nacional Ambiental COP20 precisamente con esta sabiduría ancestral, la siembra y cosecha del agua de lluvia, ¿no? Bueno, las dimensiones, otra de las cuestiones que nos pregunta es, ¿cuáles son las lecciones aprendidas? Bueno, este proceso que lo hemos llamado de afirmación cultural descansa en cosmovisiones, saberes y prácticas milenarias, territorios sagrados y diversos y relaciones de acompañamiento mutuo. Una lección aprendida para nosotros es que nuestras acciones tienen que basarse en la emoción. Fundamental que debe guiar viene a ser el cariño y el respeto. No tiene que ser, por ejemplo, el miedo, que muchas veces decimos el cambio climático nos va a arrasar. Eso es una cuestión que descansa en el miedo y a veces eso no es buena para acciones colectivas como las nuestras, ¿no? Bueno, otra cuestión es que se puede tender puentes entre el saber tradicional y el conocimiento experto, como esto de la siembra y cosecha del agua, que ahora se ha hecho precisamente una política pública porque hay un programa nacional de siembra y cosecha, pero también hay que tener mucho cuidado porque también se puede meterse a autogol, decimos nosotros, porque también a veces los programas nacionales tienen este atributo de excluir la parte ritual, ¿no? Entonces, allí hay que tener mucho cuidado. Bueno, el Estado a nosotros nos otorgó el MINAM precisamente, el COP20, el Premio Nacional Ambiental, precisamente por hacer este puente, este conocimiento ancestral y el conocimiento moderno, pero no nos da
opciones para difundirlo, eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Bueno, ¿qué debemos hacer para fortalecer efectos del cambio, digamos, en la interculturalidad? Creo que se debe fortalecer precisamente redes locales de saberes y procesos para generar nuevos conocimientos, entendimientos hacia una gestión de todo lo que es digamos, ecosistemas de alta montaña del agua, porque tiene que ser el todo. No es únicamente el agua, no es únicamente los cultivos, es el todo, ¿no? En el contexto de las políticas en este caso, de mitigación, adaptación y el cambio climático, a veces los pueblos indígenas no estamos ejerciendo de manera plena nuestra autonomía. El Estado tampoco a veces genera reconocimientos parciales y limitados. Eso es también debe cambiar esta situación, ¿no? Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. He tratado de resumirles la experiencia de Quispillac. Bien, muchas gracias a Marcela. Sabemos, Marcela, que le pones mucha emoción a tus presentaciones y ya tú quisieras tener más de media hora por lo menos, porque bueno, esa es la experiencia de esta comunidad de Ayacucho, que nos parece muy bonita, y que se está desarrollando los seminarios nacionales de siembra y cosecha de agua el 7 y 8, el lunes y el martes. Se desarrolla el 7º Seminario Nacional de Siembra y Cosecha de Agua en Huancavelica. También estaremos ahí. Muy bien, yo voy a invitar a la señorita Rosilda Guimaraes, quizá ya llegó. Rosilda, ¿no está? Bien, en todo caso yo invito a Ronald Ruiz, que nos va a contar un poquito. ¿Está Rosilda? Ah, está aquí, disculpa, perdón, gracias. Ya, entonces vamos a cerrar esta presentación. Bien, entonces Rosilda nos va a contar el plan de adaptación al cambio climático en la microcuenca de Cumbasa, el aporte de las mujeres indígenas quechua. Entonces vamos a recibirla, por favor, con un fuerte voto de aplausos. Bien, muchas gracias por la oportunidad brindada. Buenos días a todos. En esta oportunidad voy a compartir sobre la experiencia de elaboración del plan de adaptación, en este caso específico en la microcuenca del Cumbasa, región San Martín, elaborado con el aporte específico de las mujeres indígenas quechuas de la zona. De esta forma, para hacerle ver a ustedes de qué forma los pueblos indígenas organizados por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, IDESET, venimos también trabajando propuestas contundentes para hacer frente a los efectos del cambio climático. Para elaborar este plan de adaptación se tuvo que realizar diagnósticos de la zona, como podrán ver en la pantalla, es que cómo fueron los eventos que ocurrieron durante el año pasado, o sea, los años pasados y los eventos frecuentes que se viene observándose en estos tiempos en la región San Martín, específicamente en la zona de Cumbasa. Por ejemplo, en el año 69, 70, 80 hasta 85, hubo plagas, exceso de fríos, intensas lluvias y calor. Y esto a partir del 2003 al 2015 se ve mucho más extenso lo que son las intensas lluvias, las plagas, calor, sequía, y esto viene afectando los productos locales dentro de la zona de Cumbasa. Frente a esto, ¿qué es lo que se puede realizar, ¿no?, para hacer frente a estos diversos o variaciones climáticas que viene afectando la zona? Aquí la respuesta que sugieren nuestras hermanas de las comunidades nativas no es, por ejemplo, no hacer chacras en llanuras inundables o cerca de quebradas y ríos.
Asimismo, tenemos que sembrar la variedad de cultivos locales que en las comunidades prácticamente ya se viene perdiendo, ¿no?, por dar prioridad a otro tipo de cultivos. De esta forma, produciendo la desnutrición dentro de las mujeres, niños de la zona. Tenemos que sembrar plantas que conservan e incrementan el agua, esto por la constante sequía que se viene viéndose, por el constante calor, cambio del clima que se viene observando en la zona. Tenemos que construir huertos casas con huertos, asimismo sembrar árboles maderables con cultivos y como barreras. Otro de los puntos importantes, organización, acuerdos y trabajo comunal para hacer frente a estos grandes cambios que se viene produciéndose frente a los efectos del cambio climático. Aquí el plan de adaptación al cambio climático del 2016 al 2026, ¿no? La visión es que las comunidades asentadas en la microcuenca del Cumbasa cuentan con bosques primarios conservados, con mayor diversidad biológica y disponibilidad de agua, cantidad, calidad y oportuna. Como sabrán, la región San Martín es una de las ciudades o es una de las regiones más afectadas en cuanto al cambio climático, porque existe muchas sequías y por ende los ojos del agua, las quebradas se vienen secando. Asimismo, los árboles son inmensamente talados por las personas foráneas y por las actividades como ganadería, la siembra de café y cacao, y entre otros monocultivos. Asimismo, se requiere con esta visión plantar, ¿no?, árboles medicinales, con la aplicación del conocimiento ancestral. Asimismo, contar con acceso a servicios sociales, porque en estos tiempos se requiere a que sea construido carreteras de una forma adecuada para que las comunidades transporten sus productos naturales a la ciudad. Asimismo, cuando cae lluvia, las comunidades sufren mucho y no pueden transportar de repente de su chacra hacia la comunidad, y por ende para transportar tienen que cortar árboles, y en estos tiempos ya no es para estar cortando árboles para poder cruzar a la comunidad. Entonces, de esta forma, hasta 2026, tener de una forma adecuada, no mantener o hacer frente a los efectos del cambio climático. El objetivo general de este plan es que busca reconocer, repotenciar, plantear y aplicar medidas de adaptación basados en los conocimientos ancestrales de la población indígena quechua para fortalecer la capacidad de adaptación al cambio climático en la microcuenca de Cumbasa desde la visión y rol de las mujeres indígenas. Tenemos 4 ejes estratégicos importantes, que es lo que queremos lograr con este plan de adaptación, para que este plan de adaptación sea efectiva y sea un aporte importante para la adaptación y hacer frente al cambio climático. En primer lugar, tenemos la conservación de la agrobiodiversidad, recursos naturales y servicios ecosistémicos. En este punto, lo que queremos tener el resultado es que tanto las autoridades, comunidades y la población tengan implementado las medidas para la conservación de los recursos naturales y los servicios ecosistémicos. Sabrán, la zona está deforestada, tenemos que reforestarlo, tenemos que ver de qué forma podemos tener también trabajado los servicios ecosistémicos para que los pueblos indígenas, habitantes dentro de ello, pueden ser beneficiados hasta el 2026 con los servicios ecosistémicos de la naturaleza. Asimismo, en el resultado 2 queremos que las autoridades regionales y locales, ¿no?,
con participación activa de las comunidades, implementen prácticas agroproductivos ambientales sostenibles. No, porque en estos tiempos no hay mucha coordinación entre los gobiernos regionales o locales con la comunidad para hacer frente a los efectos del cambio climático, ¿no? Y por ello deben de organizarse y realizar prácticas agroproductivas, ya sea siembra de cultivos locales bajo sombra y trabajar de forma sostenible este tipo de actividades. En el eje estratégico 2 tenemos el fortalecimiento de capacidades comunitarias con igualdad de género, ¿no? Tenemos como resultado mujeres indígenas quechuas desarrollan actividades productivas y diversifican la producción de alimentos. Es lo que buscamos hacer con este plan, porque el tema de seguridad alimentaria y soberanía alimentaria es el punto focal, punto importante, porque viene afectándose con estos cambios bruscos que venimos notando dentro, no solo en la zona, también en otras partes de la zona que vienen siendo afectados, ¿no?, por los efectos del cambio climático. Asimismo, organizaciones comunales fortalecidas implementan sistemas de alerta temprana para la prevención y atención de los eventos relacionados al cambio climático. Como decía, muchas de las comunidades todavía estamos preparados para contar con nuestra alerta temprana cuando ocurre diferentes tipos de eventos, no por los constantes cambios del clima o por los eventos que se vienen observándose, ya sean sequías, lluvias, ¿no? Entonces, ¿cómo debemos estar preparados nosotros como pueblos indígenas, como organizaciones? Y con este plan buscamos ya desde luego estar organizados para hacer frente a todo tipo de eventos y de esta forma hacerle frente a los efectos del cambio climático. En el punto 3 tenemos la protección y mejoramiento de infraestructura social productiva comunitaria, ¿no? En el resultado queremos autoridades regionales y locales priorizan en sus presupuestos la construcción y mejoramiento de la infraestructura social. Decimos esto porque en muchas de las comunidades no contamos con servicios básicos que soporten los diferentes eventos climáticos, ya sea fuertes ventarrones, lluvias, ¿no?, para hacer frente a los cambios climáticos, y es por eso que las autoridades del gobierno regional, ya sea local, tienen que tenerle en consideración en su presupuesto para poder construir de repente locales más sostenibles para que de esta forma puedan tener mayor sostenibilidad cuando hay diferentes eventos climáticos. Otro de los puntos que me olvidaba es el fortalecimiento de la institucionalidad. En este punto buscamos en el resultado que las mujeres organizadas lideren procesos de adaptación al cambio climático, ¿no? Este es un punto importante. Desde la Organización Nacional venimos dando prioridad que sean las mujeres, no solo las mujeres, también hombres y mujeres articulados, no trabajen los procesos de adaptación al cambio climático a nivel local, ¿no? En este caso, las mujeres son las principales encargadas de trabajar lo que son los recursos en cuanto a la seguridad y soberanía alimentaria. Esta propuesta es una propuesta nacional que desde la organización AIDESEP queremos implementar en las demás organizaciones regionales, porque las realidades son distintas, a pesar de que nos encontramos en las zonas amazónicas, ¿no? Y por eso desde la propuesta nacional, más adelante queremos seguir ampliando con esta propuesta. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias a Rosilda por compartir su experiencia. Cuán importante es el rol de la mujer en la seguridad o soberanía alimentaria de las familias, principalmente en el medio rural. Juega un papel muy, muy importante. Gracias nuevamente. Ahora sí nos vamos a la tercera exposición y voy a pedirle a Ronald, por favor, lo invito a pasar para que pueda compartir la experiencia de Piura en esta mesa de conocimiento. Y el tema es integración del enfoque intercultural en la gobernanza climática. Entonces, Ronald, por favor, un voto de aplausos para Ronald. Gracias. Bien, buenos días. Una visión rápida de cómo integramos la parte de la interculturalidad. Nosotros tenemos una estrategia regional que es el documento base, en el cual el punto focal es la población, que es la que es consciente de su vulnerabilidad y enfrenta el tema del cambio climático con las medidas correspondientes. Nuestros ecosistemas en la región van desde, tenemos una porción de bosques amazónicos, páramos, bosque neblina, bosques secos, manglares y la zona marino-costera. Entendemos que el cruce entre interculturalidad y la gobernanza es buscar una interacción dinámica entre justamente las poblaciones de los ecosistemas que les he mencionado, buscando intercambios que produzcan cambios en las actitudes, voluntades, conductas y adopción de nuevas alternativas. Todo ello con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la población. Entre las actividades que en esta materia estamos desarrollando en Piura, tenemos un convenio con la Unión Europea, el MINAN, el MEF, el 035, en la que hemos hecho trabajos de microzonificación en 4 ámbitos, el apoyo a los productores orgánicos y en general el apoyo a la biodiversidad. Estamos promocionando eventos tales como foros de exportación de Piura para el mundo, el Festival de la Panela Orgánica, la Mesa de Mango Orgánico, congresos internacionales sobre el banano orgánico y una serie de eventos correlacionados. Trabajamos en sitios prioritarios y zonas de conservación, un trabajo iniciado con el apoyo de la cooperación alemana, ahora GIZ, que ha identificado dónde están aquellos lugares de más alta biodiversidad en Piura. Son 26 sitios ubicados en los cuales estamos desarrollando desde las áreas naturales protegidas por CERNAN, las áreas de conservación regional, tenemos una, varias áreas de conservación privadas y últimamente áreas de conservación ambiental. Un trabajo muy importante es trabajar con las poblaciones pesqueras. Piura tiene quizás el avance más importante en trabajos alrededor de la zona marino-costera de Sechura, donde tenemos un plan de calidad ambiental con resolución ministerial, planes de manejo en las bahías de Sechura, Paita, Talara, de tal manera que articulamos las poblaciones de dichos lugares. Estamos culminando el proyecto TAC hacia un desarrollo bajo en carbono resiliente al cambio climático, en la cual se ha desarrollado el perfil, escenarios climáticos, se han identificado algunos proyectos, estamos culminando el Plan Regional de Cambio Climático, se han hecho estudios específicos de impactos del cambio climático en la agricultura y la salud, y así como un estudio de gases de efecto invernadero. Actualmente estamos desarrollando un proyecto binacional con el Ecuador, con recursos de la Unión Europea, que es básicamente conservar el agua, trabajar en cuencas, construyendo infraestructuras verdes que contribuyan a tener una mayor cantidad y calidad del agua. También tenemos varios trabajos alrededor de nuestra zona de páramos, que viene a ser nuestra esponja hídrica, de la cual recibimos el agua. Acabamos de celebrar la Semana del Páramo. Hay un conjunto de instituciones, tanto de cooperación, ONGs, municipios que venimos trabajando esto. Estamos culminando la propuesta
ante la UNESCO para la declaración de la Reserva de Biosfera Transfronteriza Bosque de Paz, sur del Ecuador, norte del Perú, que viene a ser la primera reserva de biosfera transfronteriza de América Latina, que busca armonizar las actividades del ser humano con la naturaleza y el medio ambiente. Tenemos también proyectos para abastecer de agua a poblaciones rurales de bosque seco. Ustedes conocen que Piura tiene 2/3 de su territorio en ecosistema bosque seco, en la cual no llueve, y es necesario tener disponibilidades de agua para abastecer a más de 100.000 familias. Estamos culminando y acabamos de sacar una ordenanza regional creando el primer sistema regional descentralizado y diálogo y prevención de conflictos del país. Esto consiste en una red entre gobierno regional y gobiernos locales provinciales inicialmente. Tenemos un sistema de alerta temprano y una serie de cursos de capacitación. A partir de la zonificación ecológica y económica, hemos desarrollado los lineamientos de política de ordenamiento territorial, están disponibles también en nuestro stand y también en el sistema de ambiental. Acabamos de realizar el 7º Congreso Regional de Educación Ambiental en Huancabamba, dirigido a las 12 UGELs, en las cuales se premian las mejores prácticas ambientales escolares a nivel de todo Piura. Continuamos con un programa de voluntarios regionales ambientales porque la novedad en Piura es que la juventud se ha volcado masivamente a eventos de carácter ambiental a través de la conformación de una red de voluntarios ambientales. Hemos creado el Fondo Regional del Agua, que consiste en buscar recursos de los usuarios del agua en las cuencas bajas para hacer actividades en la cuenca alta. El Fondo Regional del Agua, hemos dejado algunos folletitos a la entrada que desee interesarse. Tenemos un sistema de información ambiental al que ustedes pueden recurrir, CIAR Piura, GOPE, está toda la información, fue el primer sistema de información ambiental del país. Sobre ese modelo el MINAN hizo el subsiguiente, ya lo mejoró obviamente, y aquí está toda la información generada en Piura para tesis, diagnósticos, etcétera. Nosotros hemos hecho la propuesta, la vamos a validar oficialmente para esperarlos a todos ustedes en Piura para el Interclima 2017. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias a Ronald por contarnos la experiencia de Piura. Cuán importante es de que el tema del enfoque intercultural sea parte de las políticas públicas, ¿no? Entonces creo que este es un gran valor. Nos ha contado de los avances, en este caso, de las acciones realizadas frente al cambio climático en la región Piura. Voy a invitar a Marcela, por favor, pasar al frente. Ahora sí, vamos a seguir a la siguiente fase de esta mesa de conocimiento. De igual manera, lo invito a Rosilda, por favor, pasar al frente, a la mesa. A Ronald, por favor, nos acompañas. Y también al representante del Ministerio de Cultura, el señor Álvaro Gálvez. Ojalá que ya esté por aquí el señor Ricardo García, por favor, del Gobierno Regional de Loreto. Muy bien, entonces los invitamos a tomar asiento. Vamos a pedir a Álvaro y a Ricardo que nos puedan dar a conocer sus comentarios respecto a las 3 exposiciones, y indudablemente la reflexión irá en torno a cómo se han incorporado los saberes ancestrales, ¿no es cierto?, en la definición de políticas nacionales y regionales para hacer frente al cambio climático, y qué debemos hacer para fortalecer la interculturalidad en las políticas públicas frente al cambio climático. Muy bien, entonces yo voy a dejar en el uso de la palabra a Álvaro, representante del Ministerio de Cultura. Por favor. 5 minutos. Sí, Bueno. 5 minutos, por favor, porque el tiempo está que nos gana. Ya, me cumplí un poco. Bueno, primero gracias por la invitación. Todas las 3 experiencias
creo que son muy enriquecedoras. Quería destacar algunos aspectos puntuales en base a lo que nos enviaron. Lo primero, contarles lo que estamos haciendo desde el Ministerio de Cultura en torno a los conocimientos tradicionales. Efectivamente, pues ahora hemos visto experiencias tanto desde las propias comunidades como desde entidades del gobierno. Y efectivamente, no solo en torno al tema de cambio climático, sino en el ámbito más general de los conocimientos tradicionales, diversas entidades del Estado tienen distintas iniciativas y nosotros estamos emprendiendo un proceso para la elaboración de una estrategia nacional de conocimientos tradicionales, ¿no? Y para lo cual hemos creado una comisión multisectorial que ya ha empezado a funcionar, ya ha tenido sus primeras 2 sesiones. Y con ese objetivo en la mira para la elaboración de una estrategia que busque pues salvaguardar, proteger y sobre todo revalorizar los conocimientos tradicionales para que experiencias como estas que hemos escuchado no solamente no se pierdan, sino que se repliquen, ¿no? Creo que lo más importante es que, digamos, yo sé que difícilmente se pueden replicar tal cual en otras zonas geográficas, pero sí hay mucho de qué aprender. Rescato de la primera presentación, ¿no? El cambio climático te enfrenta finalmente a una situación de que tú tienes que volver a relacionarte con tu medio ambiente, con el clima. Y por esto los conocimientos tradicionales y las prácticas ancestrales digamos, te dan las formas para poder volver a entender estos procesos, ¿no? Porque muchas veces, lamentablemente, se tiene esta percepción pues, de los conocimientos tradicionales son algo estático, digamos, que permanece tal cual se venía haciendo hace cientos o miles de años, pero más bien es todo lo contrario, ¿no? Son las formas, las instituciones, lo que permite seguir entendiendo los procesos dinámicos de relacionamiento de los pueblos indígenas con los bosques, con el medio ambiente, con la naturaleza. Dicho esto, sí, lamentablemente el tiempo es bien corto, pero sí quería hacer énfasis respecto del concepto de interculturalidad. Yo sí tengo la percepción de que a veces el tema del cambio climático, ambiental, es un sombrero demasiado amplio que a veces invisibiliza un poco finalmente a quienes son los sujetos de derecho, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque, por ejemplo, hoy en día cualquier persona que trabaja con pueblos indígenas sabe que la principal demanda es el tema de la titulación de las tierras, ¿no es cierto? Y hoy en día hay una serie de proyectos de titulación que están entrando al Estado peruano, diversos, ¿no? Con cantidades bastante grandes de dinero, pero que entran con una lógica de preservación, ¿no? Digamos, no entran desde una lógica de darle al sujeto de derecho pueblo indígena el derecho de la seguridad jurídica de su tierra, sino más bien entran dentro de un contexto de preservación del medio ambiente. Porque, bueno, no es novedad pues que la agenda ambiental no siempre coincide o plantea los mismos objetivos que la agenda de los pueblos indígenas, ¿no es cierto? Hay una serie de derechos que se sobreponen en el territorio, digamos, desde el lado ambiental, desde el lado de la preservación, sobre el derecho pues, de los pueblos indígenas a su desarrollo y el desarrollo de actividades productivas, digamos, en muchos casos para salir de la pobreza. Entonces creo que la interculturalidad, digamos, ligada al cambio climático debería pasar por un cambio de este chip de que el sujeto de las personas, los pueblos indígenas, evidentemente en un contexto global, pues no, finalmente el medio ambiente es un tema que compete pues, a todos, pero creo que habría que dar esa vuelta a que pues, en el centro de atención sean los pueblos indígenas y la seguridad jurídica de sus tierras y territorios, ¿no? Creo que ya me pasé el tiempo. No hay problema. No hay problema. Bien, muchas gracias a Álvaro por sus comentarios. Voy a pedirle a Ricardo, por favor, igual, sus comentarios. Sí, buenos días. Primero un saludo caluroso en este frío desde Iquitos, ¿no? Para todos ustedes.
Hay muchas cosas que decir en realidad en cuanto al tema de pueblos indígenas, y principalmente cuando se viene del territorio más grande del Perú, donde tenemos 28 pueblos indígenas, donde la diversidad, no solamente la biodiversidad, sino también la diversidad cultural, engloba todo un complejo para poder gestionar el territorio. Yo me quiero basar solamente en la última exposición que pude estar presente en el rol de las mujeres, principalmente en el tema de la seguridad alimentaria. Yo creo que el rol de las mujeres hasta ahora en el caso de los pueblos indígenas juegan un rol muy determinante, como por ejemplo en el caso de la salud, ¿no? Actualmente hay un proyecto que se ha ejecutado en Loreto que se llama La Mamá del Río, que tiene que ver con este tema del cuidado del proceso de la maternidad de las mujeres y garantizando la natalidad de los niños, principalmente en este caso de la zona rural, ¿no? Este mismo proyecto está siendo propuesto para que sea replicado en muchas de las zonas, principalmente en territorio indígena, y lo cual por eso digo que el rol de las mujeres es muy determinante, más para poder preservar en todo caso un determinado pueblo, como por ejemplo, hay muchos pueblos en Loreto que están a punto de desaparecer, los Iquito, por ejemplo, los Candoche, los Arabela, que tienen una influencia petrolera muy fuerte. Pero creo que frente a eso, nosotros como Loreto tenemos un gran problema en el tema de la conectividad, ¿no? Por ejemplo, para llegar a los Matsés del Putumayo tenemos que viajar 15, 20 días en bote, y eso casi nadie lo sabe. Ese es el más cercano, el más lejos es entre 30 y 45 días, ¿no? Para poder llegar. Por ejemplo, pero sí, justamente en el tema del cambio, en cómo Loreto ha venido afrontando en el tema, aportando en todo caso con el tema del cambio climático. Tenemos unas experiencias, por ejemplo, en el tema de ACRs, donde las mismas comunidades, principalmente indígenas en este caso, han solicitado un determinado territorio para que ellos lo puedan conservar, y son ellos mismos quienes gestionan el territorio, son ellos mismos quienes son representantes de los comités de gestión, por ejemplo. Y eso que les permite a ellos tener un control del territorio, de saber quiénes entran y quiénes no, garantizándoles el acceso a los recursos naturales, por ejemplo. Lo que decía acá Álvaro es cierto, ¿no? El tema de titulación es un gran problema hasta ahora en la Amazonía. Por ejemplo, tenemos 3 proyectos que se están desarrollando juntamente con la DSI, el MDE y también las 4 cuencas, las llamadas 4 cuencas, ¿no? Las famosas 4 cuencas. Ahora, se proyecta titular más o menos más de 100 comunidades, pero hay una modalidad, y esto es disposición del gobernador, que creo que indistintamente de estar en el gobierno regional, creo que hasta ahora no se ha visto un acercamiento entre un gobernador y los pueblos indígenas. ¿Y en qué sentido, no? Por ejemplo, en el Bajo Amazonas, en Loreto, las comunidades Boras y Yaguas han sido tituladas de manera comunal, obviamente, pero las colindantes son bastante pegadas, y ellos hablan de territorio integral, por ejemplo, ¿no? Ellos hablan de que son 13 a 14 comunidades que han sido tituladas en un determinado territorio. Ellos dicen, no, este es el territorio Bora, este es el territorio Yagua. Por ejemplo, meter o incluir esa visión de ellos en un proceso de titulación fue bastante clave, ¿no? Porque pidieron un proceso de ampliación, un proceso de reconocimiento y titulación, en el cual se dio. Actualmente creemos nosotros de que si en las comunidades indígenas hay unas grandes necesidades y hay que cerrar esas brechas, tanto en educación y salud, para poder hablar del tema de combatir frente al cambio climático, porque las realidades son distintas. Ellos dicen, ¿no? Si yo no tengo una seguridad jurídica, no tengo un acceso a servicios básicos, ¿cómo me pides a mí querer conservar o querer realizar la gestión del territorio en función al cambio climático? Clave ha sido eso. Y nosotros como gobierno regional tenemos una normativa. Sabrán ustedes que recibimos canon petrolero, del cual el 10% es destinado a estas comunidades indígenas, y nos hemos dispuesto a cerrar estas brechas tanto en salud y en educación, básicamente en infraestructura básica, ¿no? Y hasta ahora hemos realizado cerca de 60 núcleos ejecutores. Esta experiencia es clave. ¿Por qué? Porque se respeta, por ejemplo, el convenio 169, donde ellos son los autores o los principales autores del desarrollo de sus comunidades, y son ellos quienes deciden mediante asamblea qué y cómo hacer las cosas en sus comunidades. Y a partir de ahí, por ejemplo, se está articulando con las ACRs, con proyectos productivos que tienen que ver. Por ejemplo, estamos a punto de lanzar un tema de paichecultura justamente con el Fondo Noruego, que es mixto, ¿no? El tema en manejo natural
y en el medio natural y como acuicultura, ¿no? Donde tengan participación principalmente los pueblos indígenas que han tenido experiencia en este tipo de manejo, como por ejemplo son los Cucama de la Reserva Nacional de Pacaya-Samiria, y donde sí existe, por ejemplo, paiches a grandes rasgos. Y sobre todo, creo que mencionaba Rosile en su intervención el tema de un sistema de alerta temprana. Nosotros en Loreto estamos construyendo esta semana sacamos ya la propuesta de ordenanza regional que tiene que ver con un reconocimiento al monitoreo ambiental indígena, ¿no? Que tiene que ver con la supervisión del territorio. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado de la zona petrolera, esos programas de monitoreo ambiental, por ejemplo, fueron los que sacaron a la luz todo ese tema de la contaminación que se daba en los lotes petroleros. Son estos programas de monitoreo y vigilancia ciudadana, en todo caso indígena, los que están generando el tema contra la deforestación, articulados a los puestos de vigilancia que se ha generado en el programa forestal, y que están determinando justamente en zonas donde, por ejemplo, nunca llegaba el Estado, en el caso, por ejemplo, del río Chambira, donde todavía se conoce la lupuna, la madre de la selva llamada. Son inmensos trozos que esas comunidades están siendo las principales autoras de denunciar, ¿no? Que eran reprimidas en algún momento, tienen un respaldo ahora institucional del gobierno regional y están permitiendo llegar a esos espacios. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. También de igual forma Álvaro por sus comentarios. Miren, tenemos solamente dos preguntas, uno creo que es para Marcela y otro para Ronald. Entonces yo te pido por favor, Marcela, breve, por favor. La pregunta que me hace es esta, ¿no? Es importante la práctica de conocimientos ancestrales. Sin embargo, hay prácticas como la quema indiscriminada de bosques y áreas de cobertura vegetal que anualmente se queman. ¿Qué se hace desde la comunidad? Bueno, en caso nuestra, una de las medidas, digamos, principales, centrales, ha sido ponerla las prácticas ancestrales, estas llamadas prohibiciones que tenemos desde nuestra cultura, como el caso de no orinar al río, no quemar, esta serie de nos que existen en nuestras comunidades, que aparecen como, digamos, como prohibiciones, lo hemos puesto en nuestro estatuto interno, ¿no? Porque de hecho la quema no pertenece a ninguna, digamos, podríamos decir a nuestra forma de ver, ¿no? Creo que hay también culturas que sí lo admiten la quema, ¿no? Contaba, por ejemplo, en Puno que sí era una quema controlada, pero en nuestro caso es prohibido, ¿no? Pero aún así hay cuestiones como que se nos escapa, por ejemplo, ¿no? El fuego, sabemos dice que tiene ojos que nadie tiene como los humanos, ¿no? O sea, tiene un ojo pero muy fino, dice la candela. Entonces, apenas te descuidas, se te escapa el fuego, o sea, ya va fuera de nuestras medidas de control, pero aún así tenemos dentro de nuestros reglamentos internos, dentro de nuestro estatuto interno, una de las, digamos, prohibiciones que a nivel de la comunidad. Si es que hay ese tipo de quemas, las sanciones son el de plantar nuevamente, los pajonales en nuestro caso, porque no tenemos montes, la importancia de los pajonales, de los hichos para el cambio climático, por ejemplo. Entonces eso está puesto en nuestro reglamento interno, ¿no? Quiero aprovechar de repente esta pregunta para decirlo. A veces sabemos decir una cuestión base es que vemos en nuestros proyectos, en nuestras acciones, a veces lo intercultural es como que no pasara nada aquí, ¿no? Entonces yo creo que es momento de también, si hablamos de diálogo intercultural, diálogo de saberes, a veces como que todo anda ok, ¿no? Ahora todos somos interculturales y todos es ok, nuestro pueblo es intercultural, nosotros somos interculturales, pero creo que hay algo más que tenemos que hacer, ¿no? Entonces hay la sensación de que desde la comunidad, más bien, es como que no estamos haciendo más, ¿no? No estamos haciendo mucho, ¿no? De parte a veces del Estado, casi como que no se ve, no solo. Entonces es momento también de cambiar nuestros conceptos, ¿no?
estos conceptos que muchas veces las comunidades indígenas mismos ya decimos los recursos naturales, por ejemplo, ¿no? Nuestro lenguaje también se está teniendo, digamos, de conceptos que nos estamos copiando. No dice mucho cuando decimos recursos naturales, y tan distintos, por ejemplo, cuando decimos Yakumama, ¿no? Que no es igual a recurso agua, ¿no? Es tan distinto porque el otro tiene un afecto y cariño, mientras el otro, recursos naturales, te dice que es un recurso que lo puedes tomar, un objeto que tú puedes tomar y servirte de esa, mientras Yakumama te dice una relación filial, ¿no? Con que el agua es tu madre, es tu pariente, es con alguien quien tienes que convivir y tener una relación mucho más cariñosa y amistosa, ¿no? Eso para ver un poco, motivar también la reflexión de que nos tenemos que también centrarnos en las concepciones que tienen que cambiar. Es momento, creo que yo, de poder deshacernos a veces de conceptos que se han metido a nuestra interioridad, el manejo del agua y todas estas cuestiones. Creo que tenemos que repensar mucho, porque esas son concepciones que a veces hacen daño cuando vienen a pueblos como la mía, por ejemplo, ¿no? Gracias. Gracias, Marcela. Lo dije al inicio de esta mesa de conocimiento, que el tema de interculturalidad es un tema muy difícil de entender, es un tema muy complejo, y el día de ayer que tuvimos también en un café de conocimiento hice mención cuando empezamos a hacer algunos estudios de investigación más sociales, y se hablaba de los, y lo voy a volver a repetir en este momento, y que se me quedó grabado, miren, desde el año 2009 que empezábamos a hacer estos estudios, de entender los códigos y esquemas culturales subyacentes. Y yo decía, ¿qué es códigos culturales y esquemas subyacentes? Un poco difícil de entender. Pero bueno, ahí estamos. Creo que Marcela ha enfocado muy bien en su última parte de responder esa pregunta. Pero bueno, hay que ir evolucionando, hay que ir entendiendo mejor el tema de interculturalidad y el tema también de género. Ronald, por favor, tus comentarios. La pregunta, ¿en qué consiste el sistema de alerta temprano implementado y si ya ha existido la necesidad de usarlo? Los componentes del sistema de alerta temprano son, primero, un software libre, en el cual se va dando lugar a toda la información recopilada en medios de comunicación, diarios, televisión, eventos diversos, que está alojado tanto en el gobierno regional como en los 8 municipios provinciales de Piura. Segundo, una red web en la que unidades funcionales, tanto del gobierno regional y de los 8 municipios, intercambian la información a través de la vía web. Tercero, un grupo capacitado de analistas y registradores, tanto en la región y gobiernos locales, capacitados para poder llevar adelante este sistema. El objetivo es dar alertas tempranas con fines de prevención y diálogo. Es el objetivo central, tener una información inmediata de dónde puede suscitarse un conflicto mayor y llegar en la etapa de prevención y diálogo. Y lo hemos aplicado básicamente en 2 ejemplos. Uno, hacemos un seguimiento de un problema de contaminación ambiental producto de 2 empresas cañeras que queman caña y la población no está de acuerdo, ni nosotros, cada una con 10.000 hectáreas, imagínense lo que puede ser esto en quema. Y otro en un tema de desorden en la ocupación de playas, donde estuvo la SBN involucrada y las poblaciones costeras. Sirve para enviar un mensaje al teléfono, a un correo o una llamada telefónica a las autoridades competentes locales y regionales, y en el caso de existir la necesidad, al nivel central. La idea es que sea el nivel local y regional el que atienda en primera instancia, porque está mucho más cerca al conflicto. Nosotros le damos mayor prioridad como gerencia a la atención de los conflictos socioambientales. Muchas gracias. Miren, lo dije hace un momento, yo voy a permitirme hacer una pregunta para Rosilda. Se hablaba del tema de fortalecimiento de capacidades para la soberanía y seguridad alimentaria. Este es un tema clave en los próximos años. Si nosotros vemos indicadores en nuestro país, o sea, ¿cuánto tenemos de desnutrición crónica en niños menores de 5 años? ¿Cuánto es la anemia en niños menores de 36 meses?
O sea, son indicadores críticos que tenemos en el Perú. Si bien es cierto que en el Perú se dice que tenemos un crecimiento económico sostenido, claro que no estamos creciendo como antes, pero crecemos. Pero realmente los indicadores que tenemos en el país son dramáticos. En algunas zonas del país es dramático. O sea, si solo vemos los indicadores de desnutrición crónica y anemia, por ejemplo, en Huancavelica, en Ayacucho, esos indicadores deben llamarnos a la reflexión. Y cuando abordamos este tema de seguridad y soberanía alimentaria, indudablemente estamos tratando, ¿no es cierto?, de revertir esos indicadores tan críticos que tenemos en el país. Entonces, Rosilda, ¿qué acciones se están desarrollando en el tema con mujeres? ¿Qué acciones concretas están desarrollando en el tema de soberanía alimentaria? Quisiera que nos cuentes un poquito esa experiencia. Por favor, Ronald, gracias. Bien, en realidad en este tema tenemos una experiencia muy bonito también en la zona de San Martín. Tuvimos la oportunidad de realizar un proyecto sobre la diversidad de cultivos locales en la zona Lamas con las mujeres quechuas para trabajar justamente el tema de la seguridad alimentaria, donde en primer lugar se pudo identificar los cultivos resistentes al cambio climático, ya sea de las fuertes lluvias, de las sequías, ¿no? Para poder diversificar los cultivos frente a los efectos del cambio climático. No se ha estado haciendo, ¿no? En este caso se pudo identificar 9 tipos de productos locales, como Dale Dale, Sachapapa, Michuxi, productos de la zona, ¿no?, que son resistentes ya sea del sequía o de la lluvia, porque otros productos locales no son resistentes al cambio climático. El otro objetivo fue de que de esta forma poder contar con la diversidad de productos locales, porque en la zona ya prácticamente no contaban con la diversidad de productos locales porque habían priorizado lo que son los productos que dan el ingreso económico, ¿no?, en el caso de café o cacao. Pero en este caso se hizo de que la comunidad recuperara la diversidad de cultivos locales para la seguridad y soberanía alimentaria dentro de la comunidad, porque existía la desnutrición en niños y mujeres gestantes. Eso es la iniciativa que tenemos, pero sin embargo desde acá quiero hacer un pedido, porque el plan que les he presentado todavía no se está ejecutando o no se está implementándose por la falta del presupuesto, y quisiéramos que el Ministerio del Ambiente o Ministerio de Agricultura tengan también en consideración en su política, en su agenda, el tema financiamiento propio para la ejecución de las actividades, para la implementación de las actividades en el tema de seguridad y soberanía alimentaria, no solo dentro de las comunidades nativas, sino también a nivel general del Perú, ya sea parte andino y amazónico, ¿no? Porque de esta forma hacer frente este tema importante, ¿no?, de que de una y otra forma viene siendo afectado contundentemente por los cambios del clima que constantemente se viene dándose en nuestra región. Gracias. Gracias, Rosilda, por tus comentarios. Miren, cuán importante, si nosotros un poquito retrocedemos y cuánto han cambiado los hábitos alimentarios, principalmente en el medio rural. O sea, lo que acaba de decir Rosilda creo que es muy valioso, la revaloración de nuestros cultivos andinos, por ejemplo, y siempre nos lleva a pensar en el tema de quinoa, ¿no? O sea, la quinoa es cómo se ha ido reemplazando en el hábito alimentario de las familias, principalmente rurales, en los últimos años. Ha reemplazado el fideo, el arroz, que son indudablemente carbohidratos, pero miren lo valioso que se ha perdido en la dieta alimentaria de las familias, y repito, principalmente rurales. Muy bien, yo voy a pedirle a Jaime, para ya terminar esta mesa de conocimiento, algunas conclusiones a nivel de ideas fuerza, desarrollados aquí en esta mesa de conocimiento, que tiene como título Experiencias sociales de integración de los enfoques de género, intergeneracional e interculturalidad en la gestión del cambio climático. Jaime, por favor.
Muy buenos días con todos y todas. Voy a permitirme dar algunas ideas. Consideramos de que todas las presentaciones han tenido el enfoque intercultural y de género, ¿no? Cada uno, digamos, de acuerdo a sus propias realidades, a sus propias zonas de trabajo. También, digamos, en todos los casos se han podido constatar que existen ya, digamos, casos muy patentes de efectos del cambio climático, ¿no? Tales como alteraciones en la precipitación, la temperatura, y que trae también, digamos, nuevas plagas y otras cosas que alteran los cultivos y el ecosistema, la biodiversidad, ¿no? Pero además de eso también se ha podido percibir de que hay acciones negativas de parte del hombre, ¿no? Y lo han expresado en sus presentaciones, ¿no? Y que también contribuye con estos efectos. Asimismo, es importante la implementación de medidas, como lo han llamado, digamos, en la primera presentación, infraestructurales o acciones verdes, ¿no? Que tenga, digamos, un enfoque básicamente para el papel central de la cultura y decisiones colectivas. Y aquí hay una cosa importante, tales como el agua. Estamos escuchando, digamos, que el agua es no quisiera decir recurso, porque prácticamente en estas presentaciones nos hacen decir de que el agua está personificada, es nuestra madre, ¿no? Entonces, pero el agua es articulador. Aparte de eso también se mencionan otras acciones como la recuperación de variedades locales. Aquí se ha insistido mucho. Y básicamente variedades que se han estado perdiendo y muchas de ellas, digamos, son resistentes, por ejemplo, a las sequías. La recuperación y la promoción de los huertos integrales, ¿no? Donde, digamos, la familia en su conjunto, digamos, produce sus alimentos. La siembra y la cosecha del agua, ¿no? La recuperación del páramo como una esponja, digamos, básicamente, que también conserva el agua, ¿no? Las prácticas agroforestales, y también acá hay una cosa importante, la conservación del agua, pero con un enfoque de cuenca. Otro punto es el fortalecimiento de la organización comunal y familiar, ¿no? Y aquí importante, ¿no? Digamos, es la recuperación del ayllu, con la participación activa de las autoridades y de las familias. Se ve, digamos, en algunos casos donde hay debilitamiento de las comunidades, se ha perdido la autoridad comunal. Entonces, eso es importante, digamos, fortalecer. También la valoración de los saberes ancestrales, ¿no? Como la percepción, por ejemplo, la personificación de la lluvia, ¿no? De la Pachamama, del agua, ¿no? Las señas del clima, que también todas estas cosas se están perdiendo, ¿no? Pero es importante algo, digamos, que decían después en las preguntas, es que hay que cambiar nuestros conceptos, ¿no? Y justamente esto decía, digamos, que consideramos nosotros los técnicos al agua, al suelo, al bosque como recursos, pero que en sí, digamos, las comunidades, la cosmovisión andina lo considera como parte, como personas, como su familia, como, digamos, sus parientes, ¿no? Hay que establecer puentes entre los saberes ancestrales y los modernos. ¿Para qué? Para generar nuevos conocimientos. Eso es importante, ¿no? Eso creo que es una cosa muy valiosa. También el fortalecimiento de la equidad de género, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta, digamos, que a veces decimos, vamos a trabajar género y solamente nos preocupamos de las mujeres. No, tiene que ser, nos han dicho, revalorando el rol de las mujeres, pero que tienen que trabajar en forma articulada con los hombres. Y también es importante, digamos, aquí se ha mencionado, ¿no? Digamos, cuál es el rol importante que tienen las mujeres en la seguridad y soberanía alimentaria, ¿no? Y justamente se indica que porque las mujeres saben qué es lo que tienen que cocinar, qué es lo que les falta, y justamente han preocupado mucho en la recuperación de la diversidad de los cultivos locales. Como dije hace un momento, incluso considerando aquellas variedades, aquellas especies que son resistentes como a las sequías. Para esto también es importante la implementación de políticas mediante acuerdos comunales y ordenanzas, ¿no? Hay que ejecutar todas estas cosas que acabo de mencionar, pero mediante políticas que son a nivel comunal
acuerdos comunales y a nivel local, digamos, a través de las ordenanzas. Establecer políticas de ordenamiento territorial y sistemas de alerta temprano y sistemas de información ambiental, ¿no?, que también nos han explicado. Aquí hay una cosa importante que se deben de generar, organizar espacios de discusión, ¿no?, para el fortalecimiento de la interculturalidad y también el enfoque de género, pero donde se debe hacerse con la participación de las instituciones educativas, donde se están formando los futuros ciudadanos, ¿no? Y finalmente, digamos, quiero resaltar esto también, que creo que es importante, es que hay que promover políticas para el financiamiento de proyectos de esta naturaleza y básicamente lo más importante es la seguridad y la soberanía alimentaria. Gracias. Gracias, Jaime. Yo quiero agradecer a Marcela, a Ricardo, a Álvaro, a Ronald y a Rosila por estar aquí en esta mesa de conocimiento. Creo que hemos sacado importantes conclusiones. Muchísimas gracias a todos ustedes y les pido por favor al público un fuerte aplauso para las 5 personas que nos acompañan en esta mesa. Y nuevamente a ustedes también, muchísimas gracias por estar en esta mesa de conocimiento. Gracias.